Para hablar de la historia de los derechos de King Kong, es obligatorio hablar de toda la historia. Una historia bastante confusa y veámosla. Merian C. Cooper concibió la idea de un simio gigante mucho antes que la película King Kong. A fines de la década de 1920 y principios de la de 1930. Batallas entre simios y dragones de cómodos. Una idea que tenía algunas cosas de lo que finalmente sería la película del mono gigante. Finalmente Merian C. Cooper se volvió ejecutivo en RKO Pictures. Y después de ver modelos de criaturas creados por Willis O'Brien, decidió usar esos mismos para la historia que siempre imaginó. Cooper se negó a aceptar un salario por codirigir y coproducir la película del simio. Y, en cambio, hizo un trato para retener los derechos de King Kong como propiedad, que eran anterior a cualquier acuerdo con RKO y la producción de la película de 1933. Cooper después estuvo innumerables proyectos a la pantalla. Y una de esas era Mighty Joe Young en 1949. Cooper no pudo explotar su creación en ese tiempo. RKO Pictures comenzaría a otorgar licencias para el uso de King Kong a distintas compañías. Un ejemplo de ello es Rankin Bass y The King Kong Show. Pero antes de eso, Cooper descubrió que RKO había licenciado al personaje a John Beck para hacer una película de King Kong vs Frankenstein. Pero como nadie quiso negociar con Beck, hizo un acuerdo con Toho Studios y Universal para hacer la película más popular de la compañía. Un enfrentamiento entre el icónico simio y un reptil atómico. Una lucha de botargas. King Kong contra Godzilla. Cooper se enteró de que usarían a King Kong en esta película. Y trató de detenerlo antes del lanzamiento de la película de Toho se estrenara en los Estados Unidos por Universal. Pero sus intentos legales no lograron avanzar hacia un juicio adecuado, según Cooper. Afirmó tener una carta que detallaba cómo había licenciado los derechos de Kong a RKO para King Kong y Son of Kong. Y él tenía los derechos. Los abogados del productor John Beck, Universal y Toho dijeron que sus derechos de Kong eran inexistentes y solamente los de la novelización de Kong. El caso se perdió para siempre, y el propio Cooper creyó que los documentos de sus derechos fueron robados. Después Toho y Rankin Bass, otra compañía que le dieron el permiso para usar a Kong, hicieron un film llamado King Kong Escapes. Un remake de King Kong. Una idea que se había considerado ya en 1952, cuando Merian C. Cooper y Willis O'Brien planearon producir una nueva versión de su película titulada The Eight Wonder, haciendo uso de técnicas y tecnología mejoradas de stop motion. Y la técnica de usar 3 cámaras juntas para hacer un efecto de pantalla ancha. Pero esa película por varios motivos no se produjo. A finales de los años 70, la productora británica se acercó para obtener los derechos de Kong para su propia nueva versión de la película de 1933. Con animación stop motion. Pero se lo negaron. Debido a una extraña política de Nordemakes. Pero la popularidad del simio siguió aumentando ante el público. El productor Dino De Laurentiis compartió la idea con el presidente de Gulf Western, de Paramount, para un remake de Kong. Todo iba bien. Pero De Laurentiis recibiría múltiples demandas por parte Universal Pictures afirmando haber tenido un acuerdo verbal con RKO para hacer una nueva versión de Kong, The Legend of King Kong. Mientras que el propio De Laurentiis había pagado para hacer su versión de la película. Universal, sintiendo que iba a perder y no podría hacer su película, solicitó a la corte que determinara que King Kong sí era de dominio público, ya que la novelización nunca había tenido sus derechos de autor renovados. Y era de dominio público desde 1960. Richard Cooper, el hijo de Cooper, presentó una demanda contra RKO, alegando que su padre solo autorizó el personaje de King Kong a RKO para 2 películas, King Kong y el hijo de Kong. Finalmente se dijo que la novela de King Kong era, de hecho, de dominio público y que Universal podía hacer el film. Pero De Laurentiis ya había acabado su película y la estrenaría próximamente. Y Universal podía arriesgarse al meter contenido del film en su adaptación de la novela. Y The Legend of King Kong nunca llegó a la luz. Y también que King Kong y la historia básica pertenecían a Cooper. Mientras que a RKO los films del 33. Aunque suene raro, el hijo de Cooper le vendió los derechos editoriales a Universal ese mismo año. Y aunque en los 80s
Universal no pudo hacer un film después, debido a que Laurentiis estrenaría su secuela. Si los utilizarían para algo. Una atracción llamada King Kong Encounter en Universal Studios Hollywood. Con el animatrónico más sorprendente del siglo. Pero en 1981, anterior a su atracción, la empresa japonesa de videojuegos Nintendo tenía problemas para ingresar al mercado norteamericano y tener éxito en ese mercado. Así que Shigeru Miyamoto creó un personaje llamado Mario basado en Popeye. Y su novia en Paulina y Bluto el marinero se inspiraría del mono gigante King Kong. Y así nacería Donkey Kong 1981. Un juego donde el promero gordo llamado Mario salvaba a su novia de Donkey Kong el simio gigante. El éxito del videojuego llamó la atención de Universal. Y le metió una demanda a Nintendo por el uso del personaje de Kong sin su consentimiento. Pero los tribunales determinaron que los derechos que Universal había comprado de Richard Cooper no abarcaban todo. Y que el simio tenía múltiples propietarios. Así que Donkey Kong y Nintendo venció. Luego Universal hizo otra atracción. Llamada Confrontation. Más sorprendente que King Kong Encounter. A finales de la década de 1980, RKO vendió su biblioteca de películas a Turner Entertainment. Y entre ellas King Kong 1933. Teniendo el concepto original de la historia. La empresa Toho se acercó a la pequeña empresa para usar al simio de nuevo. Pero exigieron demasiado dinero para usar a Kong. Y Toho no pudo hacer nada. Turner Entertainment en 1993, en el aniversario número 60 de Kong, vendió un VHS especial de este que tuvo 2 comerciales. Kong's 60th anniversary, and the big ape's planning a party he can really sink his teeth into. You can win a 4-day trip to New York City. It's the thrill of a lifetime. Run to your nearest retailer for details. Turner Entertainment hizo algo polémico con la película del 33 y el hijo de King Kong. Considerado por muchos una profanación del film del 33. Colorear los films de King Kong a mano para atraer al público infantil. Una coloración no muy realista. Pero se podían apreciar más algunos detalles que ocultaba el blanco y negro. Ya en los años 90. Con los derechos del nombre de Kong. Con la historia de la novelización sin protección de derechos. Universal lanzaría una película dirigida por Peter Jackson. Que se estrenaría en el 98. Pero debido a que ese año se estrenarían varias películas en el 98. Fue cancelada. Pero Kong sí aparecería en el 98. Adaptando la novela que no estaba protegida por nadie. Warner Bros. Lanzaría una película de bajo presupuesto de Kong. Mighty Kong. Y debido a que adaptaba la novelización y fue distribuida solo en VHS. Fue distribuida y no tuvo ningún problema de derechos. Y en 2005 Universal por fin logró sacar un film de King Kong. Dirigida por Peter Jackson. Considerada la mejor película de la franquicia. Y finalmente Warner compró los derechos del film de King Kong de 1933. Todo el material, documentales e historia ahora le pertenecen a Warner. Todas las versiones de Kong tienen su propietario. La familia de Merian C. Cooper aún tiene el nombre y concepto de Kong, y además se asociaron a Joe DeVito para crear el universo de Kong King of the Skull's Land, que está conectado a la historia del Kong original. Toho tiene la película y versiones que hizo en los 60s. Y puede sacar reediciones de la película y juguetes. Estudio Canal, después de haber absorbido de Laurentiis Entertainment. Ahora, posee la película King Kong de 1976 y su secuela de 1986. Pero Paramount puede seguir distribuyendo la película del 76. Universal tiene el nombre de King Kong. Y la versión del 2005. Como propietario. Y como se sabe ha sacado provecho de esta con 2 atracciones inspiradas en su film. Del cual pueden hacer lo que quieran. Y Warner tiene a King Kong de 1933 como su propiedad. Y a Mighty Kong. Siendo dueños de la historia original y el nombre de Kong. Como Universal. Pueden crear una historia de Kong cuando quieran. Y esto nos lleva a su colaboración con Legendary para introducir a Kong en el universo de Godzilla. Quien curiosamente Legendary antes de colaborar con Warner Bros. Lo hizo con Universal. Pero el proyecto después se movió a Warner Bros. Mientras que la novelización de Kong, que es de dominio público, lo deja libre para que cualquiera pueda adaptarlo, siempre y cuando que sea la novelización.
Pero aún así es difícil que un film de una compañía pequeña sobresalga y que no sea denunciada por Warner Universe. Espero que les haya gustado el vídeo. Y aclarar dudas sobre los derechos de las películas de Kong. Y nos vemos hasta la próxima.